Cordial saludo, mi nombre es Heidi. En este podcast vamos a hablar de los estudios sobre la historia de la música en Colombia, en la primera mitad del siglo XX, de la narrativa anecdótica al análisis interdisciplinario. Primero que todo, vamos a hablar sobre cómo han cambiado los estudios musicales en Colombia, cómo pasamos de contar historias de músicos importantes sin mucho contexto a hacer análisis más profundos que nos ayuden a entender mejor cómo la música se conecta con la historia, la cultura y la sociedad de Colombia. Vamos a explorar cómo esto cambió en el siglo XX y cómo empezó a integrar otras disciplinas, como la sociología, la antropología y la musicología, para estudiar la música. Hace mucho tiempo, cuando se hablaba de la música colombiana, se hacía de una forma muy anecdótica, es decir, se contaban historias sobre músicos y compositores importantes, pero no se profundizaba mucho en su contexto. Por ejemplo, se mencionaba a músicos como José M. Peñaranda o Guillermo Uribe Holguín, pero no se hablaba de más de su vida y de sus logros, sin fijarse en cómo la sociedad y la política de la época influyeron en sus composiciones. Además, no se tomaba en cuenta el contexto social, cultural ni político que estaba ocurriendo en el país en ese momento. Esto es algo que cambió con el tiempo. La música ya no se veía solo como un arte, sino como algo mucho más grande que refleja lo que está pasando en Colombia. A medida que pasaba el tiempo, sobre todo a mediados del siglo XX, los estudios musicales en Colombia empezaron a cambiar. Ya no solo se hablaban de los músicos, sino que también se comenzó a estudiar cómo su música estaba relacionada con los procesos históricos y culturales de la época. Fue en la segunda mitad del siglo XX cuando los estudios musicales empezaron a integrarse con otras disciplinas. Y eso fue un cambio muy importante. Ya no solo se trataba de estudiar la música desde el punto de vista de la composición o la técnica, sino que se empezó a incluir la sociología, la historia, la antropología y, por supuesto, la musicología. Estos nuevos enfoques ayudaron a comprender cómo la música no solo es arte, sino también un reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad. Por ejemplo, la musicología, que es el estudio académico de la música, nos dio herramientas para analizar las composiciones de una manera más técnica. Pero la sociología y la antropología nos ayudaron a ver cómo esas composiciones están conectadas con los problemas sociales, políticos y culturales que se vivían en Colombia. Esto nos permitió ver que la música no solo expresa emociones, sino que también puede reflejar las luchas sociales, las tensiones políticas y los procesos de integración cultural que se daban en el país. Este enfoque interdisciplinario también nos permitió ver cómo diferentes géneros musicales, como la cumbia, el porro o el bambuco, se fueron transformando y fusionando con otras influencias. Gracias a esto, empezamos a entender que estos géneros no solo son populares por su ritmo, sino que también tienen un trasfondo que está relacionado con la historia y la identidad del pueblo colombiano. Ahora, quiero hablarles de una canción que representa muy bien cómo la música colombiana empezó a ser reconocida a nivel nacional, a pesar de tener raíces regionales. El Caimán, una composición de José María Peñaranda. Es un claro ejemplo de cómo el porro, que es un género de la música costeña, se transformó en un icono nacional. Es necesario mencionar que la música costeña, a través de géneros como el porro y la cumbia, pasó de ser algo exclusivo de la región Caribe a convertirse en parte de la identidad nacional de Colombia. El Caimán es una pieza que muestra esa transición, ya que representa cómo la música costeña se fusionó con otros géneros y fue aceptada por todo el país, trascendiendo las fronteras regionales. Esto también se conecta con el análisis interdisciplinario, ya que la canción no solo es importante por su ritmo y melodía, sino también porque refleja la forma en que Colombia empezaba a unirse a través de su música.
Y ahora, cambiemos un poco de género, porque otro de los géneros clave en la construcción de la identidad musical colombiana es el bambuco. El bambuco es típico de la región andina y fue uno de los géneros más importantes en la búsqueda de una identidad nacional a través de la música. Un compositor clave en este proceso fue Guillermo Uribe Holguín, quien integró la música popular con enfoques más académicos, buscando dar una visión más formal y estructurada a la música colombiana. Lo interesante de la obra de Uribe Holguín es que no solo estaba escribiendo música, sino que estaba buscando fusionar lo académico con lo popular, lo que permitió que géneros como el bambuco se nacionalizaran. Esto también fue objeto de estudios interdisciplinarios, que exploraron cómo la música popular se conectaba con los procesos históricos de Colombia, desde la lucha por la independencia hasta los movimientos sociales del siglo XX. La importancia de este enfoque es que nos permite entender cómo la música no solo es un arte, sino una forma de expresar y comprender nuestra historia. El bambuco, como otras piezas de la música colombiana, refleja las tensiones y los cambios que estaban ocurriendo en la sociedad. Y eso es algo que hoy en día podemos escuchar gracias a estos enfoques interdisciplinarios. Para terminar, hemos visto cómo los estudios musicales en Colombia han pasado de ser narrativas simples sobre músicos a hacer análisis mucho más profundos que nos permiten entender la música como un fenómeno social, cultural y político. Aunque los estudios todavía enfrentan desafíos como la falta de fuentes históricas y un marco teórico consolidado, hay grandes oportunidades con las nuevas generaciones de investigadores que están usando metodologías más modernas y abiertas. Así que la música colombiana no solo es un reflejo de nuestro arte, sino también de nuestra historia, nuestras luchas y nuestra identidad. Y por último, me gustaría dejarles con un mensaje, que es que la música colombiana tiene mucho más que contar, más allá de lo que vemos a primera vista, más allá de lo que escuchamos, más allá de nuestras letras. Y es algo que como sociedad colombiana tenemos que sentir, saber y expresar, porque forma parte de nosotros, de nuestra historia. Muchas gracias por estar en este podcast. Espero haya sido de su agrado y los espero en próximos podcasts. Muchas gracias.